Hola, bienvenidos a un nuevo video de la serie dedicada a la historia de la aritmética. Hoy vamos a hablar, como ven en el título, de otros conjuntos numéricos. Comencemos hablando de números algebraicos y trascendentes. Se trata aquí de una clasificación de los números reales, similar, podríamos decir en cierto modo, a aquella más conocida que clasifica los números reales en racionales e irracionales. Entonces la clasificación que estamos hablando aquí es de algebraicos y trascendentes. Como dice el texto, como ustedes ven, esta clasificación fue propuesta por primera vez por Leonhard Euler en 1748 y se formula de la siguiente manera. Un número es un número real. En realidad se aplica también a números complejos, pero aquí hablamos de números reales. Un número real es algebraico si es raíz de un polinomio no nulo con coeficientes racionales y es trascendente si no es algebraico, o sea, si no es raíz de ningún polinomio con coeficientes racionales, ningún polinomio no nulo con coeficientes racionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es un número algebraico porque es raíz del polinomio con coeficientes racionales x cuadrado menos 2. Por lo tanto, raíz de 2 es algebraico. Es decir, es fácil ver que existen números algebraicos, pero no es tan fácil, no es tan evidente demostrar que existen números trascendentes, números que no sean algebraicos, números que no sean raíz de ningún polinomio con coeficientes racionales. El primero en mostrar la existencia de números trascendentes fue Joseph Liouville en 1844. Liouville demostró un teorema que no voy a enunciar aquí con precisión porque excedería los objetivos de este video, pero Liouville demostró un teorema que dice que si un número irracional cumple ciertas condiciones, ese número es necesariamente trascendente. Y después mostró un ejemplo de un número que cumplía esas condiciones, es decir, mostró el primer ejemplo explícito de un número trascendente. Ese número hoy en día se lo conoce como la constante de Liouville. Los números algebraicos trascendentes, la clasificación es relevante porque tiene mucha relación con las construcciones geométricas con regla y compás, como se ve en otros videos de este canal. En la descripción vamos a dejar el enlace a otros videos de este canal que hablan de la relación entre números algebraicos y trascendentes con, como digo, las construcciones con regla y compás. Vamos a hablar ahora de los números complejos. Quizás el primero en encontrarse con ellos, encontrarse es el verbo correcto, como que se topó con los números complejos. El primero fue, al menos en la matemática occidental, que sepamos, Nicolas Jouquet en su libro Triparty, un libro muy importante de álgebra del siglo XV. En ese libro, de estudiar ciertas ecuaciones, Jouquet se encuentra con la necesidad de calcular, trabajar, más que calcular, con las raíces cuadradas de números negativos. De hecho, justamente, como dice el texto, se encontró que ese trabajo era ineludible. Era imposible no trabajar con raíces cuadradas de números negativos, números que en ese momento la matemática occidental consideraba absurdos, imposibles, pero como se ve necesarios para resolver estas ecuaciones. Durante mucho tiempo esos números fueron tomados como ficciones útiles, números que eran útiles para hacer ciertos cálculos, pero que eran en realidad en el fondo una ficción, números inexistentes, pero que, como digo, se necesitaban ineludiblemente, tomando la palabra de Jouquet, para resolver cierto tipo de ecuaciones. Los libros suelen asociar el descubrimiento de los números imaginarios, de los números complejos, con el trabajo de Cardano y de Niccolò Fontana, también conocido como Tartaglia, ambos algebristas italianos del siglo XVI, que al resolver la ecuación cúbica se encontraban igual de manera similar a lo que sucedía con Jouquet. Al resolver la ecuación cúbica, aunque la solución final eran números reales, se encontraban que en el proceso de resolución se hacía ineludible trabajar con raíces cuadradas de números negativos, que de nuevo eran números que se consideraban inexistentes, pero que eran ficciones útiles e inevitables para resolver, como digo, ciertos tipos de ecuaciones, en este caso específicamente ecuaciones polinómicas de grado 3. El álgebra de Bombelli, otro algebrista italiano del siglo XVI, fue un libro muy influyente en Europa en aquella época, y en ese libro Bombelli como dice ahí el texto, enuncia por primera vez las reglas para sumar, restar, multiplicar números complejos, que no se los llamaba todavía complejos en ese momento. El término imaginario, de hecho se llamó durante mucho tiempo números imaginarios, ese término recién lo acuña Descartes, como también dice el texto, en el siglo XVII, y la palabra imaginario
tiene el objetivo, como dice ahí, enfatizar la existencia dudosa de estos números. Justamente se los consideraba, como ya dije, ficciones útiles, números que no eran de verdad, pero que no existían realmente, para decirlo bien, pero que tenían la virtud de permitir resolver ciertas ecuaciones que no se sabía resolver de otra manera. Continuando con la historia de los números complejos, en 1707 Abraham de Moivre utiliza funciones trigonométricas, como dice el texto, para representar números complejos y establece la que hoy en día se conoce como la fórmula de Moivre, que es que coseno de x más i seno de x a la n es coseno de nx más i seno de nx, que él no escribiría de esa manera seguramente porque el uso de la letra i para representar la raíz cuadrada de menos 1 recién fue propuesta por Euler en 1748, donde Euler a su vez también establece que, trabajando también con funciones trigonométricas, con series, que e a la i por x, en el texto se ve, e a la i por x es coseno de x más i seno de x, que en particular si uno toma x como pi, x como el número pi, llega a la conclusión de que e a la i por pi más 1 es igual a 0, la llamada fórmula de Euler, que se considera la fórmula más elegante que existe en la matemática. E a la i por pi más 1 igual a 0, una relación que en una sola igualdad vincula 5 de las constantes más importantes de la matemática, e, i, pi, 1 y 0. A pesar de todos estos descubrimientos que estamos mencionando, aún en la época de Euler, todavía los números complejos, que no se llamaban complejos, se llamaban imaginarios, se consideraban de existencia dudosa, y recién a fines del siglo XVIII, principios del XIX, los números complejos van a ser considerados de existencia válida, de existencia plena, digamos así. Y esto se debe a que se los asoció con objetos geométricos. Hasta mediados, fines del siglo XIX, la geometría era la rama dominante de la matemática, era la rama por excelencia en cuanto a rigor lógico, y el álgebra se veía con cierta desconfianza en el sentido de que no se la consideraba tan rigurosa, tan firme como la geometría en cuanto a su rigor lógico. Entonces fue recién, como digo, a fines de los 1700, principios de 1800, cuando los números complejos se asociaron con objetos geométricos, que finalmente se los aceptó como válidos, como números reales, como números de verdad existentes. El primero en tener esta idea de asociar los números complejos, en realidad concretamente con puntos de plano, fue Bessel en un trabajo de 1787, pero que en realidad no tuvo mucha trascendencia, no fue muy difundido en Europa y por lo tanto pasó un poco desapercibido. El trabajo de Bessel fue redescubierto en 1811 por Jean-Robert Argand, matemático francés, que redescubre de manera independiente el trabajo de Bessel y asocia efectivamente los números complejos con puntos de plano, como digo, como se hace hoy en día, asociando el número complejo A más BI con el punto de coordenadas AB, punto de plano de coordenadas AB. Sin embargo, el trabajo de Argand también pasa un poco desapercibido porque Argand no era un matemático muy conocido, muy importante en Europa y por lo tanto su trabajo, aunque correcto, igual que el de Bessel, pasa también un poco desapercibido. Finalmente Gauss, el gran Carl Friedrich Gauss, redescubre también la asociación entre números complejos y puntos de plano y lo presenta, de hecho lo utiliza en su tesis doctoral. Y ahí sí, efectivamente, Gauss, que obviamente era muy conocido, era el matemático más importante de Europa en ese momento, cuando Gauss lo presenta, efectivamente digo, es aceptada esta asociación entre números complejos y objetos geométricos, lo que hace que los números complejos sean finalmente aceptados como números de verdad existentes, como objetos matemáticos válidos por derecho propio. De hecho, como decía el texto, la expresión número complejo para referirse a estos números fue acuñada por el propio Gauss. Un poco probablemente, conjeturo yo, para quitarle el término imaginario, que ya no sería adecuado porque ahora eran números de verdad, ya no eran imaginarios, eran números que existían realmente. Entonces él saca la palabra imaginario, imagino yo, saca la palabra imaginario y la reemplaza por la expresión número complejo. A partir de ahí, los números complejos son estudiados como un conjunto numérico válido y de hecho pasan a tener sus propias letras, la letra C que usamos para denotar el conjunto en cuestión, que fue introducida, como dice el texto, en el año 1939. El siguiente conjunto numérico del que vamos a hablar son los cuaterniones. Los cuaterniones fueron descubiertos por el matemático irlandés
William Rowan Hamilton en 1843. Hamilton se hacía esta pregunta. Como decíamos recién, los números complejos se pueden pensar como puntos de plano, puntos de un espacio de 2 dimensiones. Y Hamilton se preguntaba si se podría hacer lo mismo en 3 dimensiones. O sea, se podría definir en R3, en los puntos, en el espacio de 3 dimensiones, se podría definir en R3 una suma y un producto de modo tal que cumpliera las mismas propiedades algebraicas que los números complejos. Concretamente, la propiedad que a Hamilton le interesaba conservar era que todo número distinto de 0 tuviera inverso multiplicativo. ¿Se podría hacer eso? Hamilton, según él mismo cuenta, en un relato personal, según él mismo cuenta, entonces digo, Hamilton estuvo durante mucho tiempo infructuosamente buscando eso, la definición de un producto en 3 dimensiones, suma y producto que cumpliera las propiedades algebraicas que él deseaba, y finalmente durante un paseo por los campos de Irlanda, cruzando un puente concretamente, el puente que se ve ahí en la imagen, arriba a la derecha, cruzando ese puente, Hamilton tuvo una inspiración, una especie de iluminación, que le llevó a darse cuenta de que en 3 dimensiones no se podía, pero sí en 4, y de esa manera definir los cuaterniones. Lo que estamos viendo abajo a la izquierda es una placa que está en ese mismo puente, que relata que en ese lugar Hamilton tuvo la inspiración, dice algo así como la iluminación, dice el texto en inglés en la placa, tuvo esa iluminación que lo llevó a definir los cuaterniones, y de hecho está escrita ahí la definición básica de producto de los cuaterniones. Es decir, lo que Hamilton encontró que uno puede hacer una especie de números complejos de 4 dimensiones, que son los cuaterniones, que cumplen las mismas propiedades algebraicas que los complejos, con una excepción: en los cuaterniones el producto, la multiplicación, no es conmutativa. Cumple todas las demás, en particular que todo cuaternión distinto de 0 tiene inverso multiplicativo, pero el producto se pierde, digamos, la conmutatividad del producto. Hablemos aquí de los octoniones. Los octoniones, obviamente estamos hablando de un espacio de 8 dimensiones, son un conjunto numérico similar, digamos, a los cuaterniones, pero como digo, en 8 dimensiones, con un producto, una suma y un producto, de modo tal que todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo. Estos números fueron descubiertos en 1843 por John Graves en un trabajo que no se publicó, y redescubiertos en 1845 por el matemático también irlandés Arthur Cayley en un trabajo que sí se publicó. Estos números octoniones, como digo, preservan la propiedad que siempre quiso conservar Hamilton, de que todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo, pero además de la conmutatividad también se pierde la asociatividad del producto. ¿Habrá otros conjuntos similares? Bueno, no, porque como dice el texto, Adolf Hurwitz, matemático alemán, demostró en 1898 que las únicas dimensiones en las que es posible lograr un álgebra donde los elementos distintos de 0 tienen inverso multiplicativo son los espacios de una dimensión, que son los reales, 2 dimensiones, que son los complejos, 4 dimensiones, que son los cuaterniones, y 8 dimensiones, que son los octoniones. No existen otro espacio donde esta característica, esta propiedad de inverso multiplicativo se pueda conservar. Los números complejos, los cuaterniones y los octoniones contienen a los reales. De hecho, es una cadena de inclusiones. Los reales están incluidos en los complejos en los cuaterniones en los octoniones. Tenemos aquí otro conjunto numérico que contiene a los reales, pero no tiene relación ni con los complejos, ni con los cuaterniones, ni con los octoniones. Se trata de los números surreales. Como digo, los surreales contienen a los reales, pero no tienen ninguna relación ni con los complejos, ni con los octoniones, ni con los cuaterniones. Los surreales fueron definidos en 1970 por John Horton Conway. Conway fue un matemático inglés muy importante, muy original, con ideas muy potentes, muy originales, muy interesantes. Falleció durante la epidemia de COVID, pero dejó un legado importantísimo de muchísimas ideas poderosas, digamos así. Una de ellas era de los números surreales, que como digo, contienen los números reales, y al mismo tiempo contienen números infinitamente grandes, números infinitamente pequeños, de una manera totalmente lógica y consistente y rigurosa. Permite operar con números infinitamente grandes, infinitamente pequeños y números reales al mismo tiempo, como digo, de una manera totalmente consistente. No tenemos tiempo aquí ni espacio como para definir los números surreales, pero es muy recomendable buscar información sobre ellos.
Conway tuvo esta idea en 1970, se la contó a su amigo Donald Knuth. Knuth también otro matemático muy importante, muy potente, especialista en teoría de juegos, especialista en computación. Y Knuth difundió esta idea en un libro de divulgación, está ahí el título en inglés en el texto, pero el libro está traducido al castellano. Difícil de conseguir, muy recomendable si uno lo consigue, pero totalmente traducido al castellano. Vamos a hablar aquí brevemente de los números p-ádicos. Los números p-ádicos ya no contienen los reales, estarían en cierto modo, podríamos decir en una especie de metáfora, en paralelo con los reales. Los reales, ¿cómo se obtienen los números reales? Si uno toma los números racionales en la recta numérica, toma los números racionales, los reales completan la recta. Para eso uno toma sucesiones de números racionales que convergen a los irracionales. Cada número irracional se obtiene como el límite de una sucesión de racionales. Cuando uno habla de límite está hablando de distancia, porque está hablando de que la sucesión se acerca al número. Entonces, que una sucesión converja o no a un número real, a un número irracional, depende de la distancia que uno tome. Si uno toma la distancia usual, la distancia que define el módulo, al completar los racionales obtiene los números reales conocidos. Pero existen otras distancias posibles, la distancia p-ádica. P acá representa un número primo que puede ser 2, 3, 5, cualquier número primo es posible para esta construcción. Hay ciertas distancias, hablo en plural, una para cada primo, que se pueden definir a partir justamente de cada primo p. Y cuando uno completa los reales, completa los racionales usando esas distancias, obtiene conjuntos numéricos diferentes a los reales. Son también conjuntos que completan a los racionales en forma parecida a los reales, pero al estar basados en otras distancias diferentes, tienen características diferentes. Esa es la idea de los números p-ádicos. O sea, así como los reales completan a los racionales usando la distancia usual, la distancia euclidia, la distancia del módulo, los números p-ádicos completan a los racionales usando una distancia diferente. O sea, cada número p-ádico es el límite de una sucesión de racionales, tomando como distancia para definir esa convergencia la distancia p-ádica. Esa es la idea general de los números p-ádicos, que como dice ahí, fueron descritos a fines del siglo XIX, aunque, como dice también en retrospectiva, ya habían sido quizás estudiados en cierto modo, descubiertos anteriormente por otros matemáticos. Para finalizar vamos a hablar de los números transfinitos, vamos a hablar brevemente de los números transfinitos de Georg Cantor. Cantor concebía los números transfinitos como una extensión de los naturales. Tenemos los naturales que para él eran los ordinales finitos. Los naturales son, de hecho, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Para él, como digo, para Cantor eran los ordinales finitos. Y más allá de los ordinales finitos venían los ordinales transfinitos. El primero era omega minúscula, la letra omega minúscula. Ya tienen ahí en el texto. Omega, digo, representa el primer ordinal transfinito, el primer número más allá de los naturales, digamos así, más grande que todos los naturales, y por lo tanto infinito en sí mismo. Y más allá de omega venía omega más 1, omega más 2, omega más 3, omega más 4, omega más 5, omega más 6, y después omega más omega, omega más omega más 1, omega más 2, etcétera, 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 etcétera. Y en la teoría de conjuntos actual, después de hecho Cantor considera aparte los llamados números cardinales transfinitos, que para la teoría de conjuntos actual son en realidad un subconjunto de los ordinales. Para la teoría de conjuntos actual, Aleph 0, que es el que aparece abajo de omega, es de hecho omega mismo. Son dos formas de pensar el omega. Para Cantor eran dos conceptos separados, los ordinales y los cardinales, pero la reformulación axiomática de la teoría de conjuntos a principios del siglo XX, desde ahí en adelante, considera que los cardinales en realidad son un subconjunto de los ordinales. Omega 0 entonces sería, como digo, un subconjunto. No todo ordinal es un cardinal, pero sí al revés. Todo cardinal es un ordinal. Aleph 0 entonces es exactamente igual a omega, según la concepción actual de la teoría de conjuntos. Tenemos aquí la bibliografía utilizada, las referencias de las imágenes. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos en próximos videos. Hasta la próxima.